Buenos días, estamos en Reconocemos la estructura de oraciones y reconoce el sintagma verbal y los tipos de predicado. El día de hoy vamos a escribir en diversos tipos, vamos a movilizar esa competencia junto con la capacidad de adecuar el texto a la situación comunicativa. El desempeño es adecua el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y las características del género discursivo, el formato, el soporte, así como también los sintagmas verbales, atributos y clases de predicado. Hoy día vamos a reconocer, como propósito de la sesión tenemos reconocer el sintagma verbal y las clases de predicado. Es así que quería comenzar por el video les voy a compartir para que puedan verlo. Denle doble clic para verlo con sonido. Muy bien, es este. Ya. Bueno, dejamos esta parte del video para después. Vamos a resolverlo. Pero vamos a comenzar por unas preguntitas. A ver, ¿qué es el sintagma verbal? Raúl, Raúl, Profesor, ¿lo escucha? ¿qué es el sintagma verbal? Mm, ¿Te recuerdas que teníamos, en la oración tenemos dos sintagmas, ¿ya? Uno es el sintagma nominal y el otro es el sintagma verbal. Te voy a ayudar. En el sintagma nominal, el núcleo es el sujeto. En sintagma verbal, ¿cuál crees que es el sujeto? ¿Cuál crees que es el núcleo, perdón? mm,
A ver, Raúl, si viene de verbo, ¿cuál sería? ¿El verbo? El verbo, profe. Excelente, muy bien. El sintagma verbal tiene como núcleo el verbo. Entonces, ¿qué sería el sintagma verbal? Mm, una palabra que agrupa dos palabras, algo así. No sé cómo. No. Es básicamente lo que hace el sujeto. Vamos a observar. Eh, Acá tenemos la participación de Denise y me dice, profesor, el sintagma verbal es la acción que realiza el sujeto. El núcleo es el verbo. Excelente, muy buena participación. Eso es el sintagma verbal. Básicamente es la acción que va a realizar el sujeto. Y hacíamos dos preguntas, acuérdate. ¿Cuáles eran esas dos preguntas, chicos? Una de esas era, ¿qué es lo que hace el sujeto? O otra pregunta, ¿qué se dice del sujeto? Necesito esas dos preguntas para poder entender básicamente cuál va a ser el verbo. Acuérdate, ni bien comienza el verbo, comienza el sintagma verbal. Ahora, ¿cómo identifico el sintagma verbal? A partir de estas dos preguntas. ¿Qué es o qué se dice sobre el sujeto? A partir de esas dos preguntas puedo identificar el sintagma verbal. A ver, comencemos de nuevo. Gracias, Raúl. Camila Oquendo. Camila, otra vez, ¿qué es el sintagma verbal? Ah, es aquel cuyo núcleo está compuesto por una forma verbal. ¿Ya? ¿Qué más? Mm, el sintagma verbal constituye el predicado de la oración. Excelente. Constituye el predicado de la oración. A ver, vamos a ver entonces estas diapositivas. A ver, vamos a comenzar con estas diapositivas que son bastante sencillas. ¿Puedes leer, por favor? El sintagma verbal está compuesto por un verbo que es su núcleo y unos complementos verbales que pueden aparecer o no en la oración. Muy bien. Continúa, por El, favor. el verbo puede ser verbo normal conjugado, verbo copulativo, ser, estar, parecer, voz pasiva, ser más participio del verbo, perifrasis verbal, dos o más formas verbales con un único significado verbal. Muy bien, entonces estamos viendo que siempre vamos a tener un verbo más otras palabras. Estas palabras son de diverso tipo y según ese tipo van a recibir diversos nombres nuestros sintagmas verbales, ¿ya? Por ejemplo, puede ser un verbo normal. Ejemplo, José come. Un verbo copulativo. ¿Por qué se dice copulativo? Porque va a necesitar de otro verbo para poder funcionar. Ejemplo, José se está bañando, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un verbo copulativo. Ahora, la voz pasiva. José es peinado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que alguien está peinando a José. Él está recibiendo la acción. Por eso es una voz pasiva. Luego vamos a tener la perífrasis verbal. ¿Cuándo es una perífrasis verbal? Cuando tengo dos o más formas verbales. Un ejemplo, José ha
ido al mercado. Entonces, ese ha ido ya hace una perífrasis verbal. Y según lo que yo tenga a su lado, voy a identificar qué tipo de perífrasis es. Por ejemplo, ha ido. Ido es ha ido allá. Entonces tenemos que es un participio. Perífrasis verbal de participio. Pero eso ya es más complicado. No se preocupen todavía, no vamos a entrar a eso. Continúa, por favor. Complementos del verbo. Complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, atributo, complemento predicado, predicativo, complemento de régimen, régimen verbal o complemento preposicional y complemento agente. Vemos que vamos a tener bastantes acompañantes del verbo. Y como les había dicho, según eso van a recibir un nombre. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de un complemento circunstancial. Solo por ejemplo, José ha ido al mercado con sus padres. Entonces es un complemento circunstancial de compañía. José ha ido al mercado con su enamorada. Entonces, ¿quién lo está acompañando? Su enamorada. Complemento circunstancial de compañía. José ha ido al mercado con su primo. Complemento circunstancial de compañía. Ahora, vamos a hacer uno de tiempo. José ha ido al mercado por la mañana. Entonces, ahí está un complemento circunstancial del tiempo. José ha ido al mercado por la tarde. José ha ido al mercado temprano. José ha ido al mercado el día lunes. José ha ido al mercado en la noche. Entonces, ahí tenemos complementos circunstanciales de tiempo. Los complementos circunstanciales de tiempo también pueden darse en modo, ¿no? José ha ido al mercado apurado. ¿Cómo ha ido? Apurado. Entonces, por ende, es un complemento circunstancial de modo. José ha ido al mercado lentamente, caminando lentamente. Entonces, complemento circunstancial de modo, etcétera, ¿no? Y así, cada uno de estos complementos tienen que identificarse, pero lo vamos a hacer poco a poco. Ahora, reconocemos los complementos del verbo. Camila, por favor, ¿cuándo es un complemento directo? Lee. Se puede sustituir por lo, la, los, las, si es un sintagma nominal. Nominal. Puede llevar la preposición a si es de persona. Ejemplos, tengo un coche, quiero a mi hermano. Muy bien, tengo un coche, ya se convierte en un sintagma nominal, ¿no? Dentro del verbo. Entonces, ese va a ser un complemento directo. Quiero a mi hermano. Hermano es un sustantivo. Este sustantivo se ha metido dentro del verbo. Entonces, por ende, vamos a tener que es un complemento directo. A ver, de nuevo, por si no me han podido seguir. Tengo es un verbo. Entonces, en la oración falta algo, falta el sujeto. Deberíamos decir yo tengo. ¿Qué ha ocurrido? Este es un sujeto tácito. ¿Por qué es un sujeto tácito? Porque no se le puede ver, ¿no es cierto? Entonces, yo sería mi sintagma nominal. Y acá tendría mi sintagma verbal. Tengo un coche. Este sería mi núcleo, que es el verbo, y un coche es también un sintagma nominal. Pero este sintagma nominal se ha metido donde el verbo. Este es el espacio del verbo. Entonces, no puede jugar como sintagma nominal. Le cambiamos el nombre, le ponemos complemento directo. ¿Ya? Muy bien. A ver, otra vez. Les había indicado que tengo es un verbo, ¿no es cierto? Entonces, esta oración, el sujeto no está expreso, el sujeto está tácito. ¿Quién tiene? Yo. Yo tengo un coche. Este debería ser mi sintagma nominal. Pero como está tácito, ya no lo tomo en cuenta, porque yo ya sé eso.
Entonces, ¿cuál sería el núcleo de mi sintagma verbal? Todo esto va a ser mi sintagma verbal. Mi sintagma verbal va a ser el núcleo tengo, que es un verbo. Y acá voy a tener un coche. Pero, profe, un coche es un sujeto, pues sí. El sujeto también se mete dentro del verbo. Entonces tengo un sintagma nominal. Como no le puedo poner sintagma nominal, le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner complemento directo. Muy bien, ¿es un complemento directo de quién? Del verbo. Y acuérdense, también tengo complementos directos dentro del sujeto, pero ya no se llaman complementos directos, se llama modificador directo. En caso del verbo, complemento directo. En caso del sujeto, modificador directo. Muy bien. Vamos, ¿qué hemos visto en la clase anterior, no? Otra vez. Acá tengo quiero, ¿no? Entonces el ejemplo sería yo quiero a mi hermano. Otra vez, este es mi sintagma nominal. Pero ¿qué pasa? Mi sintagma nominal no está expresado porque es un sujeto tácito. ¿Quiero qué es? Es un verbo. Por ende, ¿desde dónde comienza? ¿Desde dónde comienza mi sintagma nominal? Desde acá. Quiero a mi hermano, me dice. Otra vez, este es un sujeto, entonces sería un sintagma nominal. Como no le puedo poner sintagma nominal, le cambio de nombre. Ya lo reconocí, es un complemento directo. Y en el caso del sujeto se llamaba sujeto, modificador directo. Ahora, como no tengo esta parte, porque ya es tácita, se sobreentiende, simplemente me quedo con esto, ¿no? Quiero a mi hermano. Tengo un verbo más un complemento directo. A ver, Camila, gracias, muy amable. Camila Oquendo. Camila Pintado. Camila Pintado. Parece que Camila Pintado se ha dormido. A ver, Claudia Menéndez. Claudia. Sí, profe. A ver, sigamos. ¿Puedes leer, por favor? Sí, profe. Complemento indirecto. Se puede sustituir por le, les. Si es un sintagma nominal, lleva la preposición a. Ejemplo, dio la carta a su amiga. Muy bien, vamos a reconocer otra vez esto. Es bastante simple, miren. Voy a tener que todo esto va a ser un sintagma verbal. Todo esto es mi sintagma verbal, ¿de acuerdo? Todo eso. A ver, vamos a tratar de hacer más amplio esto. Muy bien. Todo esto es mi sintagma verbal. Acuérdate, tengo un sintagma nominal. Dio la carta. ¿Quién dio la carta? Ella. Ah, ya. Entonces mi sintagma nominal sería ella. Y cuando se une el sintagma nominal más el sintagma verbal, voy a tener algo llamado oración. A ver, otra vez, la oración está compuesta por un sintagma nominal y un sintagma verbal, por un sujeto y un verbo, ¿no es cierto? Resulta que aquí otra vez el sujeto es tácito, entonces no voy a analizar el sintagma nominal, pero ya sé que lo tengo puesto ahí. Dio es el núcleo. Este va a ser el verbo. Este realmente es el verbo. Dio la carta. La carta es un sujeto, debería ser mi sintagma nominal, pero yo le cambio el nombre en el verbo. Entonces le pongo que esto es un complemento directo. Pero yo no estoy analizando eso, estoy analizando esto que está subrayado. A su amiga.
Ya. Le dio la carta a su amiga. Ya está lejos, ¿no? Ya está lejos del verbo. Mira, observen. Dio la carta a su amiga. Ya. Entonces, este es un complemento indirecto. ¿Por qué? Porque ya está lejos del verbo. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces tengo que en esta oración voy a tener un sintagma verbal y voy a tener un sintagma nominal. El sintagma nominal está tácito. Dio va a ser el núcleo del verbo, la carta va a ser el complemento directo y a su amiga va a ser mi complemento indirecto. Bastante fácil, ¿no es cierto? El complemento indirecto. Ahora, vamos a ver el siguiente. Claudia, continúa, por favor. Gracias. Ok. No se ve, profe. Ya. Ah, complemento circunstancial. Indica circunstancias del lugar, tiempo, modo, instrumento, compañía. Si es un sintagma nominal, siempre preposición. Ejemplo, yo en Menorca, vendrá pronto, lo hizo bien, abrió con la llave y Juan vino contigo. Ya, vamos a analizar los sujetos ya en todos estos. A ver, Claudia, vivo en Menorca. ¿Quién vive en Menorca? Yo, sujeto tácito, Muy bien, vendrá pronto. ¿Quién vendrá pronto? él o ella o tú. No, él. Entonces tácito también. Muy bien, lo hizo bien. ¿Quién lo hizo bien? Él o ella, tácito. Abrió con la llave. Él o ella, tácito. Juan vino contigo. Juan, Muy bien. Está bastante fácil, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que están siguiendo más o menos la misma estructura. Ahora, ¿qué pasa? Los complementos circunstanciales son los más fáciles de reconocer. Tenemos complementos de lugar, tiempo, modo, instrumento, compañía, etcétera. Por ejemplo, vivo en Menorca, vivo en Cusco, vivo en Chiclayo, vivo en Puno, vivo en Perú, vivo en México, vivo en Argentina. Entonces es bastante fácil. Complemento circunstancial de lugar. Acuérdate, simplemente nos va a decir los nombres de los lugares. Por ejemplo, vivo en Paruro, vivo en Chiclayo, vivo en Sicuani, vivo en Trujillo, vivo en Cusco, vivo en Lima, vivo en Ayacucho. Complemento circunstancial de lugar. Me dan nombres de lugares. Ahora, el siguiente. Me dice complemento circunstancial de tiempo. Vendrá pronto, vendrá en la tarde, vendrá en la noche, vendrá mañana, vendrá el sábado, vendrá el domingo. Me indican tiempo. El tiempo puede ser definido o no definido. Por ejemplo, vendrá a las 3 de la tarde, ahí es un tiempo definido. Vendrá el lunes a las 3 de la tarde, ahí es un tiempo mucho más preciso. Pero al final es tiempo. Lo hizo bien, me dice, ese es el complemento circunstancial de modo. Lo hizo mal, lo hizo más o menos. Lo hizo de regular modo, lo hizo de modo óptimo, etcétera. Luego voy a tener el complemento circunstancial de instrumento. Por ejemplo, abrió con la llave, abrió con un alambre, abrió la puerta con un alambre. Eh, Abrió la lata con el abrilatas, ¿no? Destapó la gaseosa con el, ¿cómo se dice esta palabra? Destapador le conocemos nosotros, ¿no? Con el destapador. Entonces, simplemente me dice el nombre de la herramienta que ha usado. Por ejemplo, utilizó el martillo, ¿no? Utilizó el martillo, ya. Luego me dice el de compañía. Juan vino contigo, Juan vino con su papá, Juan vino con su mamá, Juan vino con sus primos, Juan vino con sus tíos, Juan vino con su enamorada, Juan vino, etcétera. Simplemente me indica con qué persona ha venido, ¿no? Continúa, por favor. Claudita, atributo. Atributo. Aparece con verbos copulativos, ser, estar, parecer. Y también se puede sustituir por lo. Puede ser ese adjetivo, un sintagma nominal y un sintagma preposicional y un sintagma adverbial. Ejemplo, Isabel es rubia, Paco es un atleta, soy de Menorca. ¿Estás bien?
Muy bien. El atributivo básicamente me da un atributo. ¿Qué es un atributo? Una cualidad que tengo, ya sea física, psicológica, moral, ¿no? A ver, otra vez, ¿qué es un atributivo? Un atributivo es un atributo que yo tengo, que otra persona tiene. Por ejemplo, estos atributos pueden ser físicos, psicológicos, morales. Por ejemplo, Isabel es rubia, es un atributo físico. Paco es un atleta, es un atributo, pero nos está indicando más o menos a qué se dedica él, ¿no? Soy de Menorca, eso es un atributo, o sea, el ser, te está diciendo de dónde procede, es una procedencia. ¿Estás bien? El estar bien es un atributo, ¿no? Un atributo tal vez de la salud, etcétera. Ahora, entre estos atributos, vamos a tener que pueden ser un sintagma adjetival. ¿Por qué digo sintagma adjetival? Porque voy a tener un adjetivo al costadito, ¿no? Voy a tener un adjetivo. Ejemplo, Isabel es rubia. ¿Cuál es mi adjetivo? Estoy diciendo que es rubia. Entonces, ahí tengo mi adjetivo. Luego voy a tener otro. Me dice, Paco es un atleta. Ahí tengo un sintagma nominal. ¿Por qué? Atleta es un sintagma nominal. Básicamente estoy utilizando un sustantivo, ¿no? Ahora, tengo el siguiente, sintagma preposicional. Soy de Cusco, soy de Menorca, soy de Chiclayo. Entonces, ahí tengo mi sintagma preposicional. Esa es una preposición, ¿no? Profe, ¿cuál es la preposición? La de. Profe, ¿cuál es la preposición? Esta, la D. Entonces, como está compuesto con una D más algo, ahí voy a tener mi sintagma preposicional. Ahora, no es el único, hay muchos otros, ¿no? Obviamente. Luego me dice, ¿estás bien? Ese es un sintagma adverbial. Acuérdense, los adverbios no varían, no cambian. Por ejemplo, esa casa es de nadie. Esa casa es de nadie, por ejemplo, dicen, ¿no? Eh, Voy a utilizar un ejemplo. No sé si ustedes han escuchado en los carros, baja, 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 sube, sube, sube. ¿Quién sube? Nadie. Ya, otros, nadie es. Por favor, nadie es un adverbio. Los adverbios se caracterizan por no tener variaciones gramaticales. O sea, no tiene género y no tiene número. No puedes decir, por ejemplo, nadies. No existe nadies, ¿ya? No existe nadies. Nadie. Muy bien. Por favor, no se copie esa forma de hablar. O, por ejemplo, ¿fuiste? Fuistes. No, no se dice fuistes. Por favor. Los adverbios no tienen variaciones ni de género ni de número. Otra vez. Eso es regla. En todo el idioma español los adverbios no tienen esa variación. ¿Ya? Entonces tengo que utilizar el adverbio como viene. ¿Quién fue a casa? Nadie. Esa es la respuesta correcta. ¿Y estás bien? Entonces ahí tengo un adverbio, bien, ¿no? Como te digo, no tiene ni variación ni de género ni de número. Ya, perfecto, ya hemos visto esto. Ahora vamos a continuar. Gracias, Claudia. Denise. Denise. Profe, ¿Tendrías la bondad? Continúa leyendo. profe, complemento ¿qué es, profe? Predicativo. Complemento predicativo. Es un SAT que complementa a un verbo Es un predicativo, sintagma adjetival. sintagma adjetival que complementa a un verbo predicativo no copulativo y responde a la pregunta ¿cómo más el verbo? Ejemplo, volvieron contentos de la fiesta. ¿Cómo volvieron de la fiesta? Contentos.
Muy bien. Entonces, esta palabrita, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se había llamado? Complemento predicativo. Excelente, es un complemento predicativo. ¿Me podrías dar otro ejemplo? A ver, dame una oración. ¿Comieron disgustados el almuerzo? Muy bien, comieron disgustados. ¿Por qué? A ver. Voy a anotarla primero, ¿ya? Comieron el almuerzo, ya sería suficiente. Pero acá tengo otra palabra, que es disgustados. Eh, ¿Y cómo reconozco ese predicativo? ¿Qué tengo que hacer? Haciendo la pregunta, ¿cómo comieron el almuerzo? Excelente. ¿Cómo comieron el almuerzo? Disgustados. ¿Me podrías dar otro ejemplo, por favor? ¿Bailaron divertidos? No. A ver, ¿cómo bailaron ellos? Felices. Excelente. Bailaron felices toda la fiesta. Entonces me doy cuenta que ahí tengo otro predicativo. De acuerdo. Entonces, ¿qué es el predicativo? Es un complemento que indica cómo se realizó una acción. Muy bien, es un complemento que indica cómo se realiza una acción. Es básicamente un sintagma adjetival que complementa un verbo predicativo, ¿no? Copulativo y responde a la pregunta ¿cómo? Lo que tú has dicho, ¿no? Es una muy buena definición. A ver, continuamos. Por favor, continúa. Profe, complemento, ¿qué es? Profe, ¿qué es ¿Mm? reg? Ah, a ver, déjame recordarme, dame un segundo. Mm, Es un sintagma A ver, un ratito, un preposicional. ratito. El reg es complemento de régimen. Ahora sí, continúa, por favor. Complemento de régimen. Es un sintagma preposicional cuya preposición la pide el verbo. Aparece con verbos intransitivos, es decir, que no tienen complemento directo, y con verbos pronominales, quejarse, despedirse, empeñarse, etc. Ejemplo, Pablo carece de escrúpulos, siempre se queja de todo. Muy bien. A ver, vamos a comenzar por explicar lo que es un verbo pronominal. El verbo pronominal básicamente es un verbo el cual es un pronombre que se ha unido al verbo. Por ejemplo, quejar. Quejar es el verbo. Despedir es el verbo. Y empeñarse es el verbo. Pero ¿qué ocurre? Se le une básicamente un pronombre. Se le está uniendo un pronombre. ¿Quién sería el pronombre acá? Se, ¿no es cierto? Se, a ver, voy a utilizar otra formita, utilicemos esta formita. Ya, el complemento, va a ser el pronombre se, otra vez, el pronombre se, el pronombre se. No creo que solo se utiliza el se, puede ser, por ejemplo, déjaselo, entonces sería el se y lo. Déjeseles, entonces sería el les. Despídaseles, entonces o despídaselos, o cómpreselos también, ¿no?
Entonces, básicamente, esos son los verbos pronominales, son aquellos que se han unido al verbo. Muy bien. Ahora me dice otro. Aparece con verbos intransitivos. ¿Cuándo se dice que es un verbo intransitivo? Cuando no se puede pasar a la voz pasiva. Ejemplo, María peina a Juan. Entonces, la voz pasiva, Juan es peinado por María. Pero no todas las oraciones tienen eso. A ver, otro ejemplo de voz, de verbo transitivo. Yo pinto la pared. Yo pinto la pared. La pared es pintada por mí. Eso es una voz pasiva. Ahora, ¿qué ocurre? No todos los verbos se prestan para eso. Por ejemplo, veo que llueve. ¿Cómo lo podrías pasar a la voz pasiva? Veo que llueve. A ver, ¿la lluvia es observada por mí o algo así? No se puede, o sea, no tiene sentido. Cuando carece de sentido al pasarlo a la voz pasiva, es un verbo intransitivo, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a volver a leer esto. Me dice, el complemento de régimen es es un sintagma preposicional cuya preposición la pide el verbo. Aparece con verbos intransitivos, es decir, que no tienen complemento directo y con verbos pronominales. Quejarse, despedirse, desempeñarse. Por ejemplo, Pablo carece de escrúpulos. Me está diciendo que carece de este principio moral, ¿no? Otro, siempre se queja de todo. Siempre se queja de todo. Muy bien. En este caso, el verbo pronominal está muy bien utilizado. Se queja. A ver, ahí tengo que hacer un acápite, discúlpeme. Vamos a tener dos tipos de verbos, los verbos pronominales y los verbos, a ver, déjeme ver.